Muy buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en uno de los últimos episodios de no la temporada, sino ya del podcast. Como comenté, pues en el capítulo 300 cortaremos el podcast tal y como está. Más adelante subiremos entrevistas y alguna cosa más que ya tengo grabadas. Pero de momento, pues bueno, el podcast como tal, como divulgativo y demás de estos últimos episodios que estamos haciendo, bueno, estos últimos y casi todos, desaparecerá como tal. Entonces, te sugiero dos cosas antes de seguir con el podcast. La primera es que te suscribas a la newsletter, al Substack, que es donde seguiré estando activo, sobre todo de cara pues, a hacer artículos, de cara a hacer algunos podcasts, entre comillas, a subir algunos comentarios, algunos episodios en audio, que también se puede subir ahí. Entonces te dejo el link en la descripción, metes tu correo y simplemente cada vez que escriba un artículo, pues te llegará al correo y podrás entrar directamente por ahí. La segunda cosa que te puedo sugerir es que te suscribas al podcast para escuchar este episodio entero, porque creo que merece la pena y porque creo que es una manera de apoyar también a este proyecto que hemos estado aquí 6 temporadas y que aunque llegue a su fin, pues bueno, también hay que, si queremos que siga vivo, también hay que seguir pagando la suscripción y eso evidentemente para mí es un coste, ¿no? Así que si no quieres que se pierdan los últimos episodios, creo que son todos menos los últimos 20 episodios, pues habrá que seguir manteniendo la suscripción y toda ayuda se agradece. Entonces, pues bueno, cualquier suscriptor que venga, bien recibido será, ¿vale? De hecho, últimamente ha habido suscriptores, pero claro, se han puesto anónimos, entonces no les puedo agradecer personalmente, pero bueno, se lo agradezco igualmente a quien haya hecho esa suscripción a iVoox para escuchar el último episodio o cualquiera de los episodios de fans. Dicho esto, el capítulo de hoy, el episodio de hoy, que es el antepenúltimo, quedan este y otros dos, y el último ya lo tengo decidido, va a ser sobre el consumo máximo de oxígeno, sobre todo en ciclismo, ¿vale? En el episodio de hoy, mira, te voy a explicar varias cosas muy interesantes, como por ejemplo, qué es el VO2 max o la potencia aeróbica máxima en ciclismo, cómo puedes estimar a través de un test tu consumo máximo de oxígeno con bastante certeza, cómo puedes entrenar este consumo máximo de oxígeno en ciclismo con ejemplos, con entrenamientos y demás, y pues qué tipos de test puedes hacer a coste cero, entre comillas, si no contamos el dolor de piernas, que puedes hacer para pues medir o estimar tu consumo máximo de oxígeno y cómo usar ese dato luego en los entrenamientos. Así que si te sientes estancado en ciclismo, si crees que ya no mejoras tu consumo máximo de oxígeno o tu FTP, que están estrechamente relacionados, pues este episodio seguro que le vas a sacar bastante jugo. También si ves que pues no, en sprints cortos o en cambios de ritmo te quedas ahí como un poco sin fuerza, también vas a entender por qué puede pasar eso y cómo puedes solucionarlo. Dicho esto, nos vamos a meter en harina. Ahora mismo os hago otro pequeño recordatorio, pero por no perder las viejas costumbres desde el primer episodio, sintonía del programa y empezamos. Bien, como decía, no puedo continuar el podcast sin agradecer a todas las personas que habéis apoyado el podcast también, comprando bien una camiseta, bien un maillot, bien un culot de la edición especial que hemos hecho de Ohana. Como comenté en las redes sociales, es una edición especial que he hecho de ropa sobre el podcast, ¿no? Para aquellos deportistas o oyentes que habéis estado ahí desde el principio. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias. Está ya el pedido lanzado. Llegará para mediados de junio, finales de junio. Entonces, cuando tenga, os lo iré mandando personalmente con una carta de agradecimiento. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que, aunque no hayáis comprado ropa, habéis apoyado este podcast.
Pero no me voy a poner moñas en este sentido porque ya haremos un episodio especial. Eso por un lado. Por otro lado, deciros que últimamente me habéis contactado varios deportistas para empezar a entrenar conmigo. Sí que es verdad que no es una época en la que suele entrar gente, pero sí que estáis llegando bastantes personas a pedir información, a solicitar plaza y demás. Algunos habéis empezado a entrenar conmigo o vais a empezar y otros, pues por lo que sea, no. Por motivos que tampoco vamos a comentar aquí. Lo que quiero comentaros es que, pues bueno, si te estás valorando cambiar de entrenador, si estás pensando en hacer algún cambio para septiembre o después de estas pruebas, te dejo el formulario en la descripción del episodio, donde simplemente puedes rellenarlo, pues comentarme un poco los objetivos que vayas a tener, porque te valoras cambiar de entrenador o empezar con un entrenador y pues te llamaré por teléfono pues para hablar, para ver si podemos empezar a trabajar juntos, aunque sea de cara ya a septiembre. Lo digo porque luego en septiembre sí que me llega mucha gente, cierro plazas muy rápido, entonces si estás dudando te diría que mejor lo expreses ahora, que cuente contigo ahora, aunque sea para septiembre o para la época que vayas a empezar a entrenar y pues bueno, te asegures de que si tenías la cosa de empezar a entrenar conmigo puedas tener una plaza disponible, porque ya digo que en septiembre me suelen volar y en enero también es una época bastante importante de entrada de deportistas. Entonces, como en septiembre no volveré al podcast y no voy a hacer recordatorio de que podéis empezar a entrenar conmigo, te recomiendo que rellenes el formulario, son 5 minutos, no te compromete a nada, simplemente te llamaré, hablaremos de qué quieres para tus entrenamientos, de si te puedo ayudar. Y con eso, pues empezaremos o no a entrenar. Ya digo que últimamente he hablado con deportistas, hemos estado 40 minutos al teléfono y al final, pues bueno, ha decidido que no va a empezar a entrenar conmigo o sí. Dicho esto, vamos a meternos en harina sobre el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Vamos por partes. Ya podéis perdonar porque tengo un poco la voz un poco cogida, la garganta, y voy a intentar ir lo más al grano posible, ¿vale? Como decía, vamos a empezar por definir ciertos conceptos, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos sobre todo en dos conceptos. Uno sería el consumo máximo de oxígeno, lo que soléis leer por ahí, el VO2 max o consumo máximo que marca el Garmin, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la otra cosa o el otro concepto que vamos a tratar y que vamos a explicar es la PVO2 max o potencia aeróbica máxima o potencia a la intensidad de VO2 max, ¿vale? Luego vamos a ir viendo las diferencias y vais a entender que no es lo mismo, ¿vale? Por empezar por el VO2 max, que creo que es lo que va a ser la base del resto, comentar que es un poco nuestro techo a la hora de captar, transportar y aprovechar el oxígeno que cogemos durante la respiración. Como ya sabéis, el oxígeno es esencial a la hora de generar energía, de generar ATP en nuestro cuerpo, lo hemos hablado en muchos de los episodios, y es un determinante a la hora de pues esa capacidad que tenemos de hacer sobre todo pues esfuerzos prolongados, etcétera, etcétera, donde el componente aeróbico es prioritario, ¿vale? Donde se utiliza oxígeno de cara a generar energía. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.